Quítese ese discursito de enemigos de la paz. Lastimosamente ha faltado mucha voluntad por parte del gobierno. Irrespetuosos por era un títere, a un monigote. ¿Quién le dijo a usted que es un títere? De acuerdo que se le mercaba ¿Cuál fue la reparación que hicieron los paramilitares? Hoy nos va a acompañar Laura Benavides en el debate. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, pajarito. Vamos a hablar sobre Ángela María Robledo y Mocus y la oposición. Y pues Laura, cuéntanos quién eres tú. Mi nombre es Laura Benavides González, soy feminista, politóloga en formación, defensora de derechos sexuales, reproductivos y menstruales. Y ahora vamos a ver qué pasó en noticias. Hablo desde una profunda serenidad, pero un enorme dolor. Hace pocos minutos, el Consejo de Estado le quita una curul no a Ángela Robledo, se lo quita a la democracia y se lo quita a la oposición. El año pasado, varias personas advirtieron que Ángela María Robledo estaba inhabilitada para ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Una de las voces más vehementes fue la de la entonces fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, Claudia López. Entonces, a mí sí me parece muy frustrante que una persona que conoce esto, que ha hecho toda su carrera política sobre el no todo vale, termine por desconocer las decisiones individuales, porque así es imposible construir esto. Pero mira, no me digas eso, la primera llamada, Claudia. Hoy, un año después, el Consejo de Estado le dio la razón a los que advirtieron el problema. Hoy estamos tomando la cerveza roja, que es la cerveza de la paz, la que es hecha por excombatientes de las FARC. Entonces los invitamos a que vengan a Lubianca a tomarse esta cerveza. Pues ya vimos lo que pasó en noticias, ahora vamos a hablar con Ángela María Robledo sobre su situación y sobre el fallo del Consejo de Estado. Tengo a mi lado a la representante Ángela María Robledo. Ella también fue candidata a la vicepresidencia por la Colombia Humana, llegando a obtener 8 millones de votos. Pero Ángela María, ¿está digamos en juego o ya hubo un fallo del Consejo de Estado, el cual prácticamente pues decreta la pérdida de investidura en este caso por doble militancia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se llegó a esta situación? Bueno, pues muchas gracias, un gusto conversar contigo, Miguel, y un agradecimiento a esta polas opuestas, que celebro un espacio para la palabra, donde si está la palabra hay posibilidades. Lo segundo es, ya hay un fallo sobre la curul de la oposición, la curul de la paz, no ha sido ejecutoriado. Entiendo que hubo un ciudadano que presentó una solicitud de aclaración al fallo porque parecería que indican que hay alguna contradicción en el fallo y pues ya estoy a la espera en el Congreso de la República respecto a que una vez se produzca la aclaración, llegue la notificación y se inicie el proceso administrativo en el Congreso de la República. Es lo primero que tendría que decir. En segundo lugar, pues también ratificar que Gustavo Petro y yo, y ayer en nuestra rueda de prensa lo señalamos, respetamos al Consejo de Estado, así como respetamos a la Corte Constitucional, por eso consideramos que las objeciones a la JEP, el organismo de cierre, era la Corte Constitucional. ¿Lo comparto? No lo comparto. ¿Por qué? Porque como lo establece tanto el alegato de mi abogado, el doctor Augusto Hernández, como el concepto de la Procuraduría, que no es vinculante, es decir, que no obligaba a la Sala Quinta de la Corte del Consejo de Estado a acogerlo, pero que coincide con nuestros argumentos, la doble militancia no aplica para presidencia o vicepresidencia. La doble militancia aplica para corporaciones públicas y para cargos uninominales a gobernación y alcaldía, como expresamente está el desarrollo del artículo 107. ¿Por qué no aplica para nosotros? Porque para nosotros fundamentalmente aplica el artículo 197, que es el que emana de la Constitución del 91, es decir, del constituyente primario. Y en esa medida considero, y es la pregunta que he hecho a la Sala Quinta, ¿por qué un caso tan similar como el de Marta Lucía Ramírez y el mío, donde si bien hay circunstancias diferenciales, el cargo es el mismo, es doble militancia, a ella el magistrado Moreno le archiva el proceso y a mí el magistrado Moreno
propone se me quite la curul. Yo creo que no me asistió ni igualdad ante la ley, ni el reconocimiento a una curul que emana del Estatuto de la Oposición y de los acuerdos de La Habana, en el marco en que ya hacen parte del acuerdo 001, la reforma a la Constitución, y el 002. Como en esta teoría, digamos, de la persecución cabría, uno podría explicar que el Consejo de Estado, la misma sala que falló pues, digamos, en contra de su curul y la de Antanas Mockus, también defendió muchas veces la curul de Claudia López y declaró la nulidad de Alejandro Ordóñez en el cargo. Entonces, si no hubiera una persecución de la oposición, también se habría perseguido a la derecha. Yo no estoy diciendo que el Consejo de Estado sea el que nos esté persiguiendo, pero sí tengo enormes diferencias y tengo enormes preguntas respecto a mi caso, a mi proceso. Yo no conozco el de Claudia López realmente. Creo que el de Claudia no fue a la Comisión Quinta, era pérdida de investidura. Y fue, creo que es a la Comisión Primera, que Antanas tiene un proceso en la Comisión Primera del Consejo de Estado y que tenía en la Comisión Quinta. Pero a uno sí le llama mucho la atención que el proceso de Antanas y el mío se fuera a votar en la misma hora, en la misma sala. Sí creo, pero por eso digo respeto, pero estamos muy atentos del salvamento de voto de la doctora Lucy Janet Bermúdez, que nos ayudaría a entender también todo esto. Ya para terminar, bueno, digamos que entiendo que usted entra por una tutela, si diera cosa juzgada esta sentencia y fuera ya, digamos, absoluta, no tuviera más recursos ni el recurso sería en la tutela, ¿qué va a pasar con Ángela María Robledo? ¿Vamos a tener a Ángela María Robledo también compitiendo por la alcaldía de Bogotá, peleando contra Claudia López, o cómo es ese panorama? ¿El plan B cuál es? No, el plan B es seguir en el mundo de la política, yo no tengo duda. Plan B ya hay. Yo llevo trabajando desde noviembre del año pasado en una gran convergencia con el Polo, los Verdes, la UP, el Maíz, los Liberales Rebeldes y Colombia Humana, y eso es lo que se va a mantener. Ese es mi plan B, estar aportando programáticamente a una ciudad que queremos recuperar de este desastre de desgobierno de Enrique Peñalosa. Y ya, si hay o no posibilidad de participar en la contienda electoral de la alcaldía, está abierto, pero por ahora la prioridad y el plan B es seguir trabajando en la tarea programática. Miñapa, ¿contra cuál candidato a la derecha o candidata a la derecha le gustaría competir? No hay con quién. Es de verdad lamentable, porque creo que la democracia, fíjate, necesita de esas voces. A diferencia de lo que quieren hacer con nosotros, que es acallarnos, a mí me parecería muy estimulante para la ciudad que hubiese candidatos o candidatas de la derecha o de la ultraderecha con fuerza en Bogotá, y no la hay. Bueno, para que lo vaya pensando, está Ángela Garzón, está Miguel Uribe, está Galán. Vamos a ver si forma también una coalición de derecha para que haya una competencia entre la coalición de la centroizquierda y la coalición de la centroderecha y ver quién rige los destinos de Bogotá. Ángela María, muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues espero tenerte más seguido en Por las Supuestas, donde los supuestos pueden dialogar de forma pacífica, decente, y ojalá buscando también la construcción de consensos. Claro que sí, y celebro este diálogo, Miguel, y a ustedes muchas gracias. En las últimas semanas el Consejo de Estado ha tomado dos decisiones bastante polémicas. Una, le quitó la curul a Antanas Mockus, que sacó más de 500.000 de votos en las pasadas elecciones a Congreso para el Senado, y dos, la sanción a Ángela María Robledo, que entró a la Cámara de Representantes por el Estatuto de Oposición. Miguel, ¿tú crees que hay una persecución a la oposición con estas dos sanciones? No, para nada, Pajito. Yo creo que lo que tenemos nosotros es un país y un Estado que se rige bajo unas reglas jurídicas que deben ser respetadas por todos los colombianos. Independientemente de cuántos votos hayan adquirido, porque pareciese que el argumento fuera como hay muchos votos, entonces no habían haber perdido su curul, pues no. Porque una democracia no solamente importa el resultado, sino importa también cómo se llega a este resultado. Y por importantes que sean figuras, y creo que esa importancia nadie la niega, tanto de Mockus como de Ángela María Robledo, si uno viola la ley, pues tiene que asumir las consecuencias. Y en este caso, en primer caso el de Mockus, claramente estaba incurriendo en una inhabilidad que le aplica a usted, a mí, y que le aplica también al profesor Mockus, por valioso que sea para la democracia. Y en el caso de Ángela María Robledo, estuvo incurriendo en doble militancia. Por eso fue que se anuló su curul, y esa inhabilidad, o mejor dicho, la nulidad de la elección que se hace con ocasión de esto le aplica también a usted, a mí o a ella. Entonces, por más que a uno les duele, yo entiendo eso, son figuras importantes para la democracia, hay unas reglas que el Consejo de Estado, un organismo totalmente independiente, la justicia, ha tomado, y creo que guste o no tenemos que respaldarlo. Laura.
¿tú qué opinas? Yo creo que esto sí es una persecución a la oposición, es una muestra en grande de lo que está pasando en el territorio, en la Colombia profunda, porque en la Colombia profunda también hay una persecución hacia la oposición, por algo hay líderes asesinados en gran cantidad, yo creo que en unas cifras que deberíamos considerar y que al presidente Duque pareciera que no le importara. Y además que esto nos demuestra y nos da un precedente que las instituciones de este país todavía actúan en un orden del poder hegemónico que nos ha estado gobernando y que a pesar de que esperamos un poco más de 20 años para un estatuto de la oposición, pues no sirve de nada porque pareciera que se hacen las leyes, pero las utilizan solo cuando les sirven. Natalia. Bueno, Pajarito, por supuesto que no hay una persecución. Es más, yo creo que los que dicen que hay persecución definitivamente no conocen el Estado Social de Derecho. No saben qué significa el Estado Social de Derecho, no saben qué significa la división de poderes y no saben que las leyes se aplican a todo el mundo. No podemos decir que vamos a desconocer la ley por el simple hecho de que dicha persona es de oposición o fuera del partido del gobierno. Realmente la ley es para todos y debemos acabar ese discursito que quiere victimizar a las personas que incumplen la ley y pretender que no se haga valer la ley que debería gobernarnos a todos simplemente porque está en la oposición. Miren, el caso de Mocus es claro, incumplió el artículo 179 de la Constitución que dice que no se puede firmar un contrato con el Estado, ser representante legal de una empresa que firme un contrato con el Estado un año antes y lo suscribió siendo representante de su empresa. Lo mismo pasó con la señora Ángela María Robledo, que incumplió el artículo 107 de la Constitución. La Constitución es norma suprema, por si acaso quieren argumentar un artículo del Estatuto de la Oposición. La Constitución es norma suprema y va por encima de cualquier otra ley. Bueno, adicionalmente que hay una persecución política, esto es un claro acto del gobierno Duque de limitar la democracia. Solo cuando son ellos se aplica la ley, pero cuando es la izquierda y sobre todo la Colombia Humana, no se le reconoce la personería jurídica, se le quita la curul a Ángela María Robledo y adicional a ello el Consejo de Estado está parcializado porque claramente la rama judicial, la mayoría de sus funcionarios están ahí no por hoja de vida, sino por cuotas políticas. Desafortunadamente así es como ha funcionado históricamente el país. Bueno, lo que justamente él acaba de evidenciar lo que yo les acaba de decir. Definitivamente no conocen el significado de un Estado social de derecho y lo que acaba de decir es muy grave. Decir que no hay división de poderes hoy en Colombia es decir que no hay una democracia sólida. Se equivoca, Juan, porque realmente sí hay una democracia sólida y les recuerdo que el Consejo de Estado pues son magistrados que llegan ahí por carrera y que ni siquiera fueron escogidos en el gobierno de Iván Duque, así que por favor no nos traiga ese argumentico que nada tiene que ver con lo que estamos hablando. A mí me encanta lo que está diciendo Natalia y lo que dice Brocky y Laura, porque es que miren la posición de victimización. Ustedes aquel gran discurso que ellos venden, que les encanta, es que aquí no hay democracia, pero en Venezuela sí, que es que aquí los persiguen. O sea, y miren lo que dicen, que supuestamente el Consejo de Estado de la sección quinta los persigue. La sección quinta que fue la que sacó a Ordóñez de su cargo. La sección quinta que en 3 veces salvó la investidura de Claudia López. La sección quinta, entonces cuando les falla a favor, ahí sí es la justicia. Bueno, una de las grandes críticas que ha tenido... Una de las grandes críticas que ha tenido el Consejo de Estado en la sección quinta, justamente en la sanción a Ordóñez, es el tiempo. ¿Por qué en una sanción frente a Mocus y Ángela María se tomó menos de un año, mientras que cuando estaba estudiando el caso de Ordóñez duró más de 3? Son casos totalmente diferentes, la complejidad es totalmente distinta también de analizar, porque cuando usted está hablando de que hay cuotas, o que hubo cuotas, o que hubo una cantidad de enredos, tiene que entrar a requerir muchas más pruebas. En esto era muy sencillo, era mirar, ¿es usted representante legal o no representante legal? Las fechas en que usted escribió, ¿debían ser las adecuadas o no? Son casos mucho más sencillos, pero vamos a otro punto también que mencionaban ahorita. Mire cómo es el modus operandi de esta argumentación. Mencionaba Petro Gustavo en su momento que cuando lo querían inhabilitar por no pagar las sanciones fiscales, lo estaban persiguiendo y que era una persecución contra él. Después aparece una gaceta del Congreso, cuando él era representante a la Cámara y congresista, él mismo aprobando ese artículo. Entonces, cuando él está en el Congreso, él aprueba el artículo. Cuando el artículo se le aplica a él, es una persecución, son los mismos de siempre, me quieren habilitar. Este es el mismo discurso que no permite también que ustedes puedan crecer políticamente. Laura. Yo creo que aquí hay varias cosas. Primero, porque siguen reiterando que no hay una persecución política cuando la hay evidentemente. O sea, es evidente que hay una persecución contra unos
argumentos y contra unos discursos contrahegemónicos, antirracistas, antimachistas, antipatriarcado, porque eso significa Ángela María en este momento. Ángela María representa un discurso totalmente alternativo, un discurso que rompe con todos los poderes, con todos los discursos a los que ustedes están acostumbrados, y obviamente eso le raya un montón a la derecha. En este momento... Déjame hablar, que yo no te interrumpí. En este momento, Ángela María representa, y no solo Ángela María, porque es que esto es un golpe a 8 millones de votos que recibe la Colombia Humana como grupo significativo de ciudadanos. Es que ahí está el punto. Nos quieren meter el cuento de que Ángela María tiene doble militancia, donde no la tiene, cuando renunció antes de aceptar su candidatura a la vicepresidencia, cuando lo de la doble militancia no existe en absoluto. Bueno, vamos a ver qué dice la gente en la calle sobre estos dos casos del Consejo de Estado. Teniendo en cuenta la pérdida de diferentes curules por parte de la oposición, ¿existirá o no persecución política a los mismos? Hay extrañas coincidencias de la velocidad con que se producen los fallos en unos casos, la lentitud en que se producen otros. El Consejo de Estado falló de manera diferenciada para las curules de Antanas Mockus y de Ángela María Robledo. Esperamos que no suceda lo mismo en los próximos días con las curules indígenas. Ataques de carácter jurídico, legal, contra la elección de determinados parlamentarios, e igualmente esa dinámica de violencia que continúa desarrollándose en muchos territorios contra los liderazgos sociales. Yo soy víctima directa de esa persecución política como mujer, como dirigente política, como defensora de derechos humanos que soy. Volví a ser víctima directa con la expulsión arbitraria de mi esposo, ciudadano extranjero. Hay que decir que quisimos preguntarle a algunos senadores declarados de gobierno, pero no quisieron responder. Recuerde tomarse una pola con quien piensa diferente. Natalia. Bueno, Laura sigue insistiendo que hay persecución. Yo creo que la persecución de pronto está en su imaginario, en el propio de ella, porque no tiene ningún argumento jurídico que respalde esa afirmación. Definitivamente, lo cierto es que la ley es para todos los colombianos sin distinción alguna. Así que aquí el punto no es si es Ángela María Robledo, si es Antanas Mockus o el que sea. La ley se debe aplicar a todos los colombianos. Y me parece paradójico que ella hable de un discurso feminista de Ángela María Robledo, cuando la primera imagen que se me viene a la cabeza es esa señora rechazando a las mujeres de Corporación Rosa Blanca, mujeres que fueron violadas, maltratadas, reclutadas y obligadas a abortar. Y la señora Ángela María Robledo, muy feminista, con un discurso muy feminista, rechazó un acto simbólico que ellas ofrecieron. Bueno, Juan Camilo, ¿tú crees que está en peligro este estatuto de oposición, que como decía Laura, pues lleva 20 años sin regularse? Más que en peligro, es que para qué se hace un estatuto de la oposición donde no se contempla ni se reglamenta un caso como el que se presenta a Ángela María Robledo. Es decir, se otorga este cargo, esta condición especial, siempre y cuando los segundos candidatos en la elección presidencial pues pierdan. Es decir, allí no se habla de ninguna doble militancia, y adicionalmente en el artículo 2 de la ley 1475 del 2011 lo que se plantea es que la inhabilidad la doble militancia solo se da siempre y cuando un ciudadano esté adscrito en dos movimientos políticos o partidos políticos. Para este caso, Ángela María Robledo, en mi opinión personal, no estaba adscrita a ningún partido, ya que el 16 de marzo del 2018 renunció al Partido Verde para poder ser fórmula vicepresidencial de la Colombia Humana Gustavo Petro. Yo sí quiero que seamos un poco más sensatos y un poco más rigurosos en este tema, porque yo creo que es irresponsable uno salir a atacar instituciones como el Consejo de Estado sin tener claros los aspectos jurídicos básicos. La doble militancia es una figura que surge para fortalecer los partidos, para que la gente no esté cambiándose de partido como de camisa cada día. Sí, por eso pero estamos hablando del estatuto de oposición. No, pero es que van totalmente ligados. El estatuto de oposición aplica, ¿por qué? Porque cuando usted dice que para que no haya doble militancia tiene que renunciar 12 meses antes, si usted es representante o director en un partido, para que no haya doble militancia. Y esto, la filosofía no es que es un movimiento que está clarísimo, el Consejo de Estado lo ha dicho, que es partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos, porque la filosofía es la misma. Lo que dijo la presidenta de la Comisión Quinta del Consejo de Estado fue con respecto al aval de maíz. Justamente ahí es donde ella dice que hay y el maíz ya saca una carta diciendo que Ángela María no hace parte y que no es militante de ese partido político. ¿Tú la escuchaste en medios de comunicación saliendo a hablar sobre
sobre este fallo? No. Parece que Ella los que dijo, tienen un y la desconocimiento problemática son era ustedes. Pero también aclaró la señora es que el tema no es así, que Ángela María Robledo jurídicamente- estaba ejerciendo como representante a la Claro, Cámara está por la claro. Alianza Sin Verde haber en su renunciado momento 12 meses antes, cuando se como el escribió. estatuto También fue la aclaración que dio la magistrada. Porque 1475. Y esa magistrada salvó el voto, ¿no? Claro, la que salvó el voto, pero lo que la posición mayoritaria 3 contra 4 fue lo contrario, que sí hubo doble militancia. Ahora, usted está hablando del estatuto de oposición. ¿Qué es lo que pasa con el estatuto de oposición? Ese se otorga cuando usted aspira al cargo, no queda la presidencia y de rebote le toca a usted asumir eso en la Cámara, la curul en la Cámara. Pero cuando usted tiene doble militancia, no, porque cuando usted tiene doble militancia, usted no podía ser candidato a la vicepresidencia. Ergo, no le puede aplicar ese derecho. Como bien lo dijo el Consejo de Estado, nadie está por encima de la doble militancia. Entonces, no hay un choque de trenes, no hay dos leyes distintas. Aquí hay que aclarar, Ángela María no estaba aspirando a un cargo en el Congreso. Ángela María llega a su curul en la Cámara de Representantes gracias al Estatuto de la Oposición. El Estatuto de la Oposición, como bien lo mencionó Juan, no menciona por ningún lado el tema de doble militancia, primero. Segundo, aquí sí hay una, y reitero, y Natalia puedes volver a replicar si quieres, aquí sí hay una persecución política porque el caso de Marta Lucía Ramírez es totalmente distinto. distinto. No es totalmente distinto porque Marta Lucía Ramírez estuvo en una consulta, se pasó para la otra, se quitó así como tú dijiste ahorita, se quitan una camisa y se ponen otra cuando les funciona. ¿Era directiva Entonces, o congresista? En este momento, Marta Lucía era directiva o Ángela congresista. María Robledo No lo era. es representante de la Cámara por el Estatuto de la Oposición. Y en ese sentido también el Estatuto de la Oposición lo que hace es darle ese derecho, como bien lo es el estatuto, a esa oposición que no pudo llegar al gobierno presidencial y le da ese espacio a ese grupo, a ese movimiento, a ese partido político que no llegó al gobierno. En ese sentido, si a Ángela María se le quita la curul siendo oposición, obviamente está en riesgo la oposición, porque lo que están haciendo es tirando blancos, para disminuir las personas. No podía hacerlo. Están tirando blancos para tratar de disminuir las grandes voces que hay en esa Cámara, para que les dejen de dar ahí en el callo y que les deje de doler tanto. Natalia, ¿no crees que con la pérdida de Ángela María Robledo y Antanas Mockus, pero en especial la de Ángela María Robledo, para centrarnos en el estatuto de oposición, no se está quitando justamente el espíritu del estatuto de oposición, que era darle voz y darle un peso a los 8 millones de personas que no quedaron representados con la elección de Iván Duque? Pajarito, miren, aquí el punto, e insisto, no es si ellos hacían parte o no de la oposición, incumplieron la ley y debe aplicarse. Pero déjenme resumir, o quiero devolverme a mis clases de Derecho Constitucional de primer semestre para explicarle a Juan y a Laura la pirámide de Kelsen. Es muy fácil, la pirámide de Kelsen. Tenemos en la punta de la pirámide la Constitución. Debajo sigue la ley y demás cosas. Como la Constitución está arriba, por más que haya un estatuto de la oposición, por más que haya una ley que no regule algo, la Constitución, al ser norma suprema, norma de normas, debe regir, debe aplicarse con prioridad. Y en este caso el artículo 107 es claro. No debe haber doble militancia, ni para elecciones de presidencia, ni de vicepresidencia, ni de Congreso. Bajo ninguna circunstancia debe haber doble militancia. La ley es clara y se aplica. Sencillo. Yo traté de explicar el tema muy claramente. Usted no me va a explicarlo, pero es tan sencillo como cuando usted se inscribe a una carrera y le dicen para el primer premio hay 500 millones y para el segundo premio hay 200 millones de pesos. Pero para inscribirse tiene que cumplir con unos requisitos. ¿Por qué la dejaron Yo me inscribo en la carrera, quedo de segundo lugar, voy a reclamar mi premio, pero dicen, oiga, pero ojo, usted no cumplió con los requisitos del principio. Y yo no puedo decir, yo no puedo, es que no permite. Entonces, ¿para qué te dejaron no se puede inscribir? prohibir inscripción. Entonces, el problema está en las instituciones. El problema de doble militancia se ejerce a posteriori. El problema no se hace antes. ¿Cómo va a ser a posteriori? Ella renunció. Entonces, no se hace, es una demanda que se hace después, no se hace antes. Ella renunció, no tenemos un control previo. A ser candidata a la vicepresidencia. Lo que se dice acá es, no, porque hay posición que tengo que aceptar cuando cumple el requisito Una primero. pregunta que sería importante hacerse al Consejo de Estado es ¿por qué para el caso de Ángela María sí aplica, pero por qué para Vivian Morales, que era senadora del Partido Liberal, le dieron el aval para que pudiese inscribirse por firmas para la presidencia? Y otra forma, porque también para la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aplica. Yo le explico la vicepresidenta, se lo explico muy claramente. La 1475 de la norma dice es que cuando usted está en una cargo de dirección o corporación pública,
Robledo era congresista del Partido Verde, Marta Lucía no era ni congresista, ni órgano directora, tiene que renunciar 12 meses antes. Además de eso, Marta Lucía con su movimiento se sometió a una consulta interpartidista. Robledo no lo hizo. Al cargo de presidenta, como perdió, terminó de candidata a la vicepresidencia de una coalición. El problema es cuando usted tiene un partido que va a competir con un candidato, en este caso lo fueron Fajardo y lo fue Claudia López, y ella siendo de ese partido dice me voy con Petro. Esa competencia desleal es la que no permite la doble militancia y fue lo que incurrió Ángela María Robledo. Bueno, ya para concluir me gustaría que dijéramos si hay o no una afectación en la representación que tenían los 8 millones de votos en el Congreso. Sí la hay. O sea, ¿hay una afectación? Claro que la hay. La pregunta no es si la hay o no la hay, es si esa falta de representación es legítima o no es legítima. Claramente se pierde un espacio, pero tenía que haber ese espacio si no se cumplían con las reglas originales. Claramente no tenía que haber. Juan Camilo. Hay un ataque frontal contra la oposición en Colombia y más que contra la oposición en Colombia son con esos 8 millones de votos que confiaron en la Colombia Humana en el proyecto de Gustavo Petro, Ángela María Robledo. Y creo que esto es un precedente de realmente una democracia en Colombia, o es una democracia limitada y amarrada para los intereses de la extrema derecha, como ha pasado históricamente. Natalia. Bueno, primero no hay una persecución. Evidentemente sí se pierde una voz en el Congreso de la oposición, pero se pierde no porque haya una persecución, como dice Juan, se pierde porque se incumple la ley. Y la ley se debe aplicar a todos los colombianos, sin ninguna distinción. Laura. Sí hay una pérdida, claramente. Se pierde una voz fuerte, se pierde una voz feminista que tanto le hace falta a este país. Y a mí sí me gustaría saber si esto le está pasando a Ángela María. Yo quiero saber qué pasa con los votos comprados de María Fernanda Cabal, porque en eso no hay una investigación. La justicia y no pasa ya lo absolutamente hubo una nada. investigación, la declararon inocente, tanto que tenían pidiendo perdón por haber usado su nombre abusivamente. lo que pasa es que pero Laura- Claudia López, tú crees Qué del feminismo, raro. Claudia López, ella misma hace un año, exactamente, salió a decirle a Ángela María Robledo, no hagas trampa, tú estás incursa en doble militancia. Un año después, políticamente, sale Claudia López a arreglarse las vestiduras, a decirle, Consejo de Estado, usted me dio la razón, es el colmo la persecución. Mira, aquí yo tenía una pequeña réplica de lo que había dicho Natalia respecto a Ángela María, que muy feminista y todo, y contra la Corporación Rosa Blanca. Y aquí hay que aclarar una cosa, Ángela María está en contra de la instrumentalización que está haciendo el uribismo de esas violencias que vivieron mujeres farianas. Eso hay que dejarlo claro, porque esa instrumentalización es una revictimización a esas mujeres. Esas mujeres son víctimas y nadie ha negado que son víctimas. Que en la guerra se vivieron violaciones, Timochenko sí. lo negó. Que hay mujeres que abortaron en la guerra, sí. Eso nadie lo ha negado y Ángela María no ha Timochenko estado lo en negó. contra de esa corporación. Lo que ha dicho y en lo que sí ha sido enfática es en la instrumentalización terrible, que me parece a mí deplorable. Timochenko lo negó, ¿no? de Laura, esta corporación. Revictimización es no garantizarles Revictimización. justicia, que es lo que ellas están pidiendo a voz propia, no a nombre del Centro Democrático. Justicia. Qué realmente casualidad que el garantiza. Centro Democrático es el Bueno. que está ahí Revictimización instrumentalizando. es que la víctima quiere hablar y Ángela María no la deja hablar. Bueno, Eso es acá revictimización. vemos que todos acá estamos de acuerdo con que Ángela María Robledo es una representante de la Cámara muy valiosa, que lleva la voz de 8 millones de personas que no están representadas en el gobierno que se escogió de Iván Duque y que era justamente lo que se buscaba con el Estatuto de Oposición. Además que durante toda su trayectoria en el Congreso ha sido una congresista muy juiciosa, que va a los debates, que propone y que es una voz importante para la política colombiana. Tenía que haber leído la Sí. ley antes, pero bueno. Sin embargo, digamos que es un llamado de atención para el Congreso que no se anticipa a estas situaciones y creemos que hay, o creo yo personalmente, que hay una falla en cómo se debería aplicar el Estatuto de Oposición y deberían ser más claros para que esto no vuelva a pasar, porque prácticamente estamos perdiendo una parte de la oposición, una voz muy importante, porque no hay nadie que reponga el cargo de O Ángela cuando María usted Robledo. lee la ley, pues no, la acata y no se mete en ese problema. Salud. Hola, estamos en el espacio donde leemos lo que ustedes nos escriben. @Iscariote07 dice, otro mito sobre la libertad de la información en medios de comunicación es que por la existencia de las redes sociales se rompe el monopolio de esta.
La creación de matrices comunicacionales devela este mito, dando importancia a la disputa en la creación del sentido común. Si bien no se rompe el monopolio de los medios de comunicación a partir de las redes sociales, sí hay que decir que han habido muchas tendencias que han marcado la opinión de la política nacional en el país y ha hecho que varias decisiones puedan incluso en el marco de la política nacional cambiarse. Bueno, el otro trino es David Iván Ramos, que nos dice: la izquierda falla en tener miedo a hacer alternativas, se niega sistemáticamente a pensar fuera de la caja construida por quien se pretende gobernar. Esta es la principal falla. La izquierda tiene un gran problema hoy en día, que realmente no hace una buena oposición, se ha dedicado a destruir y no a construir. Todos los capítulos leemos al final todo lo que ustedes nos dicen y estamos súper atentos a cada una de sus opiniones. Síganos, escríbanos a nuestras redes sociales, no se queden callados. Salud.